San Mateo, capítulo 8, versículo 5. Atento, hermanos, los que están sirviendo a Dios. Atento con la oración. ¿Se acuerdan cuando nosotros estábamos acá en el barrio de Víctor Cola? Cosas que pasaban, bueno, esas cosas van a empezar a pasar. Bien, están pasando, pero esta bendición se tiene que multiplicar, hermano. Como yo les dije una vez, de esta zona hay muchos bichos. Los bichos tienen que pasar por la calle y ahí tienen que caer. 8, capítulo 5. El capítulo 8, versículo 5. Pero si no estamos orando, cuando pasen los bichos vamos a caer nosotros. A dos cuadras antes de llegar a la iglesia, los bichos se manifestaban. Y cuando llegaban a la puerta, los enfermos lanzaban. Ojo. No vamos a perder la visión. Ayer estuvimos recorriendo algunos lugares, ¿no? Y yo me reía porque unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, pero son muy pocos los que tienen el conocimiento pleno. O sea, no pleno, sino vasto de lo que es el campo espiritual, porque la plenitud solamente está en el Señor. Pero nosotros que lo conocemos, hermanos, medio que nos estamos olvidando de algunas cosas. Que hay que empezar a hacer los deberes verdaderos. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 1. A ver. 8.5. Mateo 8.5. Dice las Escrituras. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión que le rogaba diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Versículo 7. Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Pues también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes de autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aquí amén a la palabra de Dios. Podemos tomar asiento. Damos gracias a Dios. Hoy vamos a tocar un tema, hermano. Y hoy vamos a predicarlo, vamos a enseñar sobre el título: la autoridad delegada de Dios. Algo que Dios ha delegado a su iglesia. Primeramente, Dios delegó autoridad, hermano, a la criatura creada en el huerto del Edén. Fíjese hasta dónde era la autoridad que el Señor mandó a Adán, gloria a Dios, que señoreara, o sea, que gobernara por sobre todo lo creado. Fíjese hasta dónde, hermano, llegó esta autoridad, que Adán puso nombre a cada uno de los animales, puso nombre a las bestias, gloria a Dios. Pero llegó un momento en el que desaprovechó, ¿no?, esta autoridad que Dios le dio, la desechó por desobediente, y esa autoridad que Dios le había dado a su criatura creada pasó a manos del enemigo. Ahora, ¿qué es esa autoridad delegada? Acá nosotros podemos ver, hermano, que este centurión dice que el Señor entró en Capernaum y se vio un centurión que lo rogaba diciendo que tenía un criado que estaba postrado en su casa, que estaba paralítico y estaba gravemente atormentado. Ahora, el Señor dijo que iba a ir a la casa de este centurión para sanar a su criado. El centurión se reconoció delante de él, como muchos deberían hacerlo delante de él, y darse cuenta, hermano, que no era digno de que el Señor visitara su casa. Pero no solamente reconocía eso, sino que estaba reconociendo el poder y la autoridad que había en el Hijo de Dios. Y dijo: solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Cuántos dicen? Qué diferente estos tiempos, ¿no? Que las palabras no alcanzan. Y siempre estamos nosotros esperando algo más para poder ver la gloria de Dios en nuestra vida. Ayer estuvimos en un lugar con mi esposa, estábamos hablando de ciertas cosas con el siervo de Dios. Y estábamos hablando, hermano, del desconocimiento, hermanos, y la ignorancia que hay en el pueblo de Dios. Pero estábamos hablando en la parte pastoral, en la parte del liderato cristiano, un liderato completamente ignorante en cuanto a las promesas de Dios. Es
se han olvidado de predicar el Evangelio, hermanos, y como digo siempre, predican payaserías mundanas para alumbrar el oído. Por eso tenemos las iglesias llenas de gente enferma, por eso tenemos las iglesias llenas de gente cautiva, por eso tenemos las iglesias llenas de mundanalidad. Por eso hoy la iglesia del Señor, en lugar de estar, hermanos, ejecutando, ejerciendo esta autoridad que el Señor nos ha delegado, como su cuerpo aquí en la tierra, la ha desaprovechado. Y en lugar de ver una iglesia con autoridad, vemos una iglesia mediocre y pusilánime. Hermanos, el tema de la autoridad, el principio de la autoridad es uno de los principios, gloria a Dios, más poderosos de toda la creación. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que entender esto. Nosotros, si no estamos tomados de la mano de Dios, estamos tomados de la mano del diablo. O sea, no hay un tercero. O estamos con Dios o estamos con el diablo. Algunos dicen, no, yo estoy medio con Dios. No estás medio. O estás con Dios o estás con el diablo. Hoy vemos un montón, hermanos, de cristianos mundanos, cochinos y paganos, que dicen estar con Dios, pero no están con Dios. Son del diablo, por su forma de vivir, por sus prácticas, hermanos, por el testimonio que están brindando. No son cristianos, pero ellos dicen que están con Dios. No están con Dios. ¿Cómo podemos saber nosotros, hermanos, si verdaderamente estamos tomados de la mano de Dios? A través del principio de la autoridad. A través del principio de la autoridad nosotros podemos ver, hermanos, si estamos verdaderamente tomados o no de la mano de Dios. El principio de la autoridad es el principio más grande, hermanos, en todo el universo. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que de la misma manera que si no estamos con Dios, estamos con el diablo, que si no estamos, hermanos, sujetos a la autoridad de la palabra de Dios, estamos en rebeldía. Y los rebeldes se van a meter. Todo, hermanos, está bajo autoridad. Habíamos traído varias enseñanzas, habíamos dicho que el Señor era el dueño de Dios, era el dueño de todas las cosas. ¿Y que esa autoridad había delegado a quién? A su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo dice que es el que señorea por toda la creación, pero Él a su vez dio autoridad ¿a quién? A la iglesia. ¿Para qué? Como dice la carta a los tesalonicenses, para que al presente, o sea, para que en este tiempo, hermano, en el tiempo desde la era apostólica hasta el día de hoy, todo el tiempo del caminar de la iglesia, el diablo no pueda señorear y que las puertas del Hades no prevalezcan sobre la iglesia. La iglesia tiene autoridad y no la sabe utilizar. ¿Y por qué no sabe utilizar esa autoridad? Por falta de discernimiento. La falta de discernimiento es ignorancia. ¿Y por qué son ignorantes? Porque no están prendidos de la mano de Dios. Porque la sabiduría que viene de lo alto, gloria a Dios, es apacible, dice la palabra de Dios, trae paz. Hermano, la sabiduría de Dios nos hace conocer a Dios todos los días un poco más. Y cuando más conocemos a Dios nos damos cuenta de su grandeza. Lo que estábamos cantando es alabanza. Al borde de su gran trono. Él está sentado, hermano, sobre toda potestad, sobre toda autoridad. No hay, gloria a Dios, quien gobierne sobre nuestro Dios. Pero para nosotros poder decir que somos verdaderos hijos de Dios, tenemos que mantenernos bajo autoridad. El principio de autoridad, hermano, es uno de los principios más importantes, yo diría el más importante, el cual podemos rescatar, hermano, y sobresale, resalta a lo largo de todas las escrituras. El principio de la autoridad es el más importante. Vuelvo a repetir, si no estamos bajo autoridad, si no estamos sujetos al Señor y a su palabra, estamos en rebeldía. Estamos en rebeldía. Ahora, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Pedro, la carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro 1, 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 1, 2. Dice, elegido según el previo conocimiento de Dios, Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Acá podemos ver, hermanos, este poderoso principio de la autoridad. Ahora, hermanos,
Dios es poderoso y en Él está toda la autoridad. Es la autoridad suprema de todas las cosas. No hay quien, hermanos, no se, gloria a Dios, en algún momento, más allá de su rebeldía, tenga que rendirse o someterse a la autoridad de Dios. ¿Están entendiendo? Ahora, la palabra de Dios, hermanos, es poderosísima. Y por la palabra de Dios, Dios con su palabra creó todas las cosas. Ahora, ¿cómo yo puedo saber si estoy verdaderamente siendo obediente? Si estoy sujeto o no estoy sujeto a Dios. Si yo no obedezco, hermano, la bendita palabra de Dios, si yo no obedezco su santísima palabra, que es su voluntad, estoy en rebelión. Entonces, acá nosotros sabemos, hermano, de qué manera o de qué forma nosotros tenemos que sujetarnos a Dios a través de su palabra. El problema, hermano, de todos los seres creados fue la rebeldía. Allá en el cielo, en el reino de Dios, hubo rebeldía. No se sujetaron a Dios y cayeron. Ese mismo principio de la rebeldía fue transmitido ¿a quién? A la criatura creada en el huerto del Edén. No se sujetaron a Dios, no se mantuvieron sujetos a Dios. ¿Y qué pasó? La humanidad cayó. Hoy la iglesia no se mantiene en autoridad, no se mantiene sujeto a la autoridad de Dios, no reconoce la autoridad de Dios en su vida, no reconoce el señorío de Dios, el control de Dios sobre su vida. Por eso está como está. Por eso hoy miramos a la iglesia, y como yo le dije a los hermanos y se enojó, digo, esto es un cachivache. Esta no es la iglesia del Señor. No tiene, hermano, ni la más mínima, no se parece en lo más mínimo a lo que debería ser la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque han dejado relagado la palabra del Señor. Hermanos, el principio de la autoridad, cuando fue violado, produjo caída, tanto en el reino de Dios, como aquí, en Dios, en el reino creado. Ahora, esto que aconteció ya en la gloria de Dios, cuando Dios entregó autoridad, se la entregó a Lucifer, en aquel momento era Lucero. Satanás, hermano, después de Jesús, era el que tenía total control, total autoridad. ¿Qué, hermanos? ¿Qué rango de autoridad le dio Dios a este ser creado? Se le subieron los humos, desobedeció y se produjo la caída. La rebeldía produce caída. ¿Cuántos dicen lo mismo? Lo mismo le pasó a Adán y a Eva en el huerto de Edén. Porque muchas personas hoy caen. Anoche estábamos hablando y un hermano se enojó, ¿no? Porque dice, a mí no me gusta que hablen de los hermanos, que hablen de los pastores, se están hablando de todos los pastores. Y yo le dije, hermano, no soy ignorante, no le dije otra cosa, se enojó, estábamos en la mesa, se levantó y se fue. Y no está medio caminando hacia ese pastorcito también. Y bueno, estamos nosotros hablando, estamos haciendo apologética con un siervo de Dios, este hombre que yo le dije que está por traerse, que yo estaba viendo el real seminario, y estamos haciendo apologética. ¿Qué es la apologética? Es la defensa de la sana doctrina. Estábamos denunciando una cosa que es pública, de los grandes referentes a nivel mundial, que han pervertido el Evangelio y multitudes lo siguen. Y yo en un momento digo, acá en Corrientes tenemos muchas iglesias que están envanecidas, que están totalmente caminando en una vereda de rebeldía, y están caminando los pastores y los líderes, están haciendo que sus ovejas vayan desfilando, hermano, directamente en picada y en caída hacia la boca del mismo infierno. ¿Cuándo se van a dar cuenta? Cuando suenen las trompetas y va a ser demasiado tarde para que se vuelvan atrás. ¿Cuántos dicen eso? ¿Y por qué pasa eso? Porque desobedecieron la palabra de Dios. Hoy cada uno vive el Evangelio conforme le parece. A mí me parece que es así. A mí me parece que es así. A mí me parece que es así. A mi iglesia se hace así. Acá se hace así. Lo que tenemos que mirar es cómo se hace conforme al mandamiento de Dios. Anoche estábamos ahí en un lugar, una conversación, ¿no? Y por ahí un siervo de Dios le decía al hijo, que está montando una iglesia en Corrientes, que vengan y que trabajen con nosotros, ¿no? Que nosotros le demos cobertura legal y que, bueno, le demos cobertura, que trabajáramos juntos. Y yo digo, no, yo trabajo solo, tengo mi pueblo, tengo los obreros del Señor, yo trabajo solo. ¿Por qué? Porque no todos pensamos de la misma manera.
Uno dice se hace así, el otro dice se hace así, este hace de esta manera, este hace de la otra, este hace de la otra, pero yo me esmero, sabiendo que por ahí tenemos muchos errores, pero yo me esmero y me esfuerzo por intentar caminar lo más recto posible por la palabra de Dios. Entonces, yo decía, cuando yo miro lo que hace aquel, digo, ¿cuántos errores? Y veo los errores del otro, pero estoy viendo también que los demás están viendo errores en mí. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Que nosotros tratamos, hermanos, de tratar de cumplir a rajatabla, si se puede decir, la palabra de Dios. Así todo cometemos errores. ¿Cuántos dicen eso? Porque, hermano, no es fácil mantenerse totalmente sujetos. En algún momento le vamos a errar. Pero cuando nosotros estamos errando y nos estamos saliendo del curso, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Te ilumina. El Espíritu Santo te muestra lo que estás haciendo mal y está en nosotros, en nuestra voluntad, el volvernos nuevamente a la senda correcta. Si no volvemos a la senda correcta, automáticamente nos salimos del curso natural que Dios ha establecido para su iglesia, para nosotros, porque nosotros somos una iglesia, y comenzamos a caminar en rebeldía. Y al comenzar a caminar en rebeldía, el rostro de Dios se aparta de nosotros. Dios ni nos mira. Una vuelta le habían dicho a un hermano, ¿te acordás ya? Un pastor le dijo, en una situación muy irregular, ¿no? De matrimonio, no de matrimonio, de pareja, ¿no? Y este pastor, ¿cómo era que le había dicho? Que Dios iba a tener, se iba a acordar de sus hijos. Y yo le digo, ¿por qué no le dijo la verdad? Porque le dije, bueno, decirlo que igual a conocer a la persona. Que Dios nunca se va a olvidar de sus hijos, pero los que son sus hijos. Y sus hijos obedecen la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen? Les cueste o no les cueste. Obedecen la palabra de Dios. Porque en cuanto no obedecemos un punto, automáticamente nos convertimos en transgresores, según reza las Escrituras en la carta, en la epístola del apóstol Santiago. Podemos honrarlo en 9, pero le erramos en una rebeldía. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, no es fácil ser cristiano, pero tampoco es difícil, hermano. Tenemos nosotros en ese tiempo que empezar a ver de qué manera estamos caminando, gloria a Dios, y entender, hermano, que si nosotros no obedecemos a Dios, el no obedecer a Dios y no permanecer bajo su autoridad y bajo su trato amoroso, puede traer consecuencias terribles para tu vida, para tu familia, para tu entorno, para el estado. Y muchas veces decimos, ay, ¿por qué Dios me hizo esto? Paraos en el camino, dice el profeta Jeremías, y preguntar, ¿por qué? Por la senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua? El camino que nos traza la palabra de Dios. Es el camino correcto, es el camino que nos lleva directo, hermano, hacia el punto donde Dios te quiere bendecir. Pero para que nosotros podamos recibir las bendiciones de Dios, tenemos que caminar en obediencia a su palabra. Porque aquí en su palabra es en donde tenemos revelada su perfecta voluntad. Acá vemos, hermano, cómo acá la palabra nos explica y Dios nos enseña cómo va a tratar con nosotros. En la palabra nos enseña cómo Dios nos va a castigar. Pero la palabra también nos enseña cómo Él va a jugar toda la vida. Y que nos castiga, ¿por qué? Porque nos trata como a hijos. Ahora, nosotros tenemos que sujetarnos a la autoridad de Dios, hermanos. Porque el mayor no desastre. El problema más grande que tiene toda la humanidad, ¿saben cuál es, hermano? El vivir en desobediencia. El vivir en rebeldía, el no poder sujetarse a la autoridad de Dios. Ese es el problema que tiene toda la humanidad. Fíjense lo que está pasando en Medio Oriente, que Siria, que esto, se está formando la de San Quintín. Esto es para que nosotros tengamos, hermanos, mucho ojo, porque eso es la Tercera Guerra Mundial. Ustedes saben que eso es la Tercera Guerra Mundial, porque se está armando el escenario que se está preparando en Medio Oriente. Y antes de que estalle la Tercera Guerra Mundial, ¿qué pasa? La iglesia se va. Eso no está por estallar ahora. Pero puede tardar un año, puede tardar, pero ya está. Se está preparando todo el escenario. Antes de que estalle esa guerra, la iglesia se va. Y esos son aquellos que están caminando conforme a la voluntad de Dios. Y
no conforme a mí me parece o conforme me dijo el otro, sino conforme a lo que dejó Dios establecido en su palabra. Ese es el problema de toda la humanidad. El mundo está como está, hermanos. ¿Por qué? Porque, gloria a Dios, no se sujetan a la autoridad de Dios. No se sujetan a la autoridad de Dios. Si hoy la humanidad que tenemos estuviese sujeta a la autoridad de Dios, no habría hambrunas, no habría tantas muertes, no habría asesinatos, no habría las guerras, sino que habría paz, habría amor y habría gozo. Pero por no sujetarse a la voluntad de Dios, Dios nos entregó, dice la palabra de Dios, a una mente depravada. ¿Para qué? Para que hiciéramos cosas que no convienen. Eso no convienen quiere decir que no agradan a Dios. Y si no agradan a Dios, ¿a quién están agradando? Al diablo. ¿A quién quiere agradar usted? ¿A Dios o al diablo? ¿Queremos agradar a Dios? Comienza a corregir sus caminos. Póngase en la autoridad. Sujétese a la voluntad de Dios. Porque si no, hermano, eso va a causar catástrofes, catástrofes y catástrofes en nuestra vida. Acá, en esta tierra. Y después, ya sabemos. Ahora, tenemos nosotros que, en este tiempo, hermano, entender, ¿no?, que este impedimento es el que hace que el mundo esté como esté. Santiago 2:19 dice la palabra de Dios. Que Satanás y los demonios creen y tiemblan. Pero ¿qué pasa? No obedecen. Hoy tenemos hermanos cristianos que escuchan la palabra de Dios y dicen, ¡wow! Y tiembla y se les mueve el piso, es una palabra fuerte, ¿no? Cayó una palabra profética y dicen, ¡wow! Dios me habló. Pero cuando salen de la iglesia, 2:19. Cuando salen de la iglesia, manifiestan tener la misma fe que los demonios. Ah, pero ¿qué tienen fe en Jesucristo? Fe, queremos decir, en que creen, pero no obedecen. La diferencia, hermano, con la iglesia es que la iglesia tiene que ser obediente a la palabra de Dios. El creer en Dios, hermano, no es el problema. Escuche bien. El creer en Dios, todos creen en Dios. Usted habla con el brujo, cree en Dios. ¿O no? Usted habla con el que mató a toda su familia, la degolló, y el tipo cree en Dios. Todos creen en Dios. El satanista cree en Dios. El cristiano también cree en Dios. Pero no quiere decir una hermano. Anoche hubo un hermanito que se llevó, hermano, una avena conmigo. Porque dicen, tenemos que ser creyentes. No, hermano, creyente es mucho, cristiano es poco, vos tenés que ser cristiano. Mientras seas creyente, nada más estás cristiano. O sea, y la verdad, no se trata solamente de creer, esto se trata de obedecer. Creer, hasta el diablo cree. Pero obedecer, solamente aquellos hermanos que tienen un corazón dispuesto para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen? Solamente aquellos que tienen el corazón dispuesto para aceptarlo como su Señor. Tenemos que nosotros aprender a aceptar el señorío de Cristo en nuestras vidas. Es algo fundamental. Nosotros no quebrarnos ante el mundo, no quebrarnos ante el diablo. Tener bien firme, hermano. ¿Cuáles son las convicciones? Nuestras convicciones tienen que ser cada día que va pasando más firmes. Tenemos que tener una firmeza espiritual, hermano, para poder hacer frente a los embates del diablo. No quebrarnos delante del mundo. ¿Cuántos dicen? Todos se van a enojar, todos se van a quitar, todos te van a criticar, pero nosotros estamos bien. Hace unos días tuvimos una reunión, estábamos terminando los trámites que estábamos haciendo, hermano, ya saben. Y estaba por el centro y me llaman, pastor, ¿se acuerdan de tal cosa? Vení que acá estamos con el contador Barrio Nuevo, está Camau, Company, todo el cachivacherío ahí, los politiqueríos. Y bueno, y justo me encuentro con otro pastor por el camino con Salinas. Y yo le hice lo que tenía que hacer y dije, bueno, vamos. Y justo lo vemos que pasa con la camioneta, y yo me dice que miré para otro lado. Cuando llegamos a ese lugar, y bueno, empezaron a hacer sus comentarios, ¿no? Y mi esposa se enojó conmigo porque yo me planté. Y yo le dije, así, así y así, no va. El otro pastor me dice, ¿a vos te falta dominio propio? No, a mí lo que me sobra es lengua. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Este pastor después me dice, me abrazó, después me llevó, dice, a mi esposa dice, vayan las mujeres para adelante, venía hablando conmigo, vos no tenés que ser religioso, yo soy cristiano. No, ¿cuánto dicen gloria a Dios? El cristiano no tiene pelos en la lengua, el cristiano no se vende, el cristiano no se quiebra y no se humilla delante del diablo y mucho menos los políticos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios?
Cuando hacemos eso, automáticamente, hermano, nos convertimos en rebeldes. Y cuando la rebeldía, hermano, se manifiesta en nuestra vida, nos puede pasar lo que le pasó a Saúl. Escogido por Dios. Dios lo exaltó sobre su pueblo de Israel. Y fíjese cómo le respondió. Dios te escogió de la cochinada del mundo. Fíjese cómo usted está respondiendo. ¿Cuántos dicen eso? ¿Estamos caminando en obediencia o no lo estamos haciendo? Hoy vino otro pastor, acá estaba hablando conmigo en la siesta, y me dice así, no te enojes, hermano, yo acá me planto. Empujame con la camioneta, pero acá me planto. Porque tenemos que tener muy claro, hermanos, cuáles son las cosas que a Dios no le agradan. Si nosotros vamos a empezar a vivir conforme a las cosas que a nosotros nos agradan, pero el diablo lo desconoma. Le ganamos, pero por dejo al diablo. Pero nosotros tenemos que en este tiempo aprender a vivir bajo la autoridad de Cristo. ¿Cuántos dicen que Jesucristo es el Señor? ¿Cuántos dijeron, Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es el Señor de mi vida? ¿Cuántos lo dijeron? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que verdaderamente Jesús es el Señor de tu vida? Yo cuando tengo que escribir una carta o presentar alguna nota, tengo ese don, vamos a decirlo, de poder. Y yo escribo las notas, ¿no? Y les escribo las notas con una perorata y los dejo regulando, ¿no? Ahora le escribí a uno de los cabezones, le escribí una nota y quedó regulando porque trato de poner el término, de halagarlo, de esto, al Señor tal, su excelentísimo, si su excelencia nos es tal, los tipos quedan ahí, ¿no? Pero para mí no son nada, ¿cuánto me sirve de ahora? Cuando nosotros a veces vamos a ver algunos de estos cabezones, decimos, el Señor tal. Y si el Señor tal te dice, tiene que venir con zapatos, con camisa y con corbata, aunque no le guste, lo hace. Y si a las mujeres tienen una entrevista con el intendente, o con el gobernador, o con el presidente, y le dice que tiene que ir entrando 2 cuadras antes en puntita de pie, lo hacen, porque es el Señor o la señora tal. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sin embargo, decimos que Jesucristo es el Señor de nuestra vida, y cuando Jesús te pide que obedezcas a su palabra, hermanos, nos comportamos como el mismo diablo. ¿Cuántos dicen amén? ¿En dónde Jesucristo es el Señor de tu vida? ¿Cómo estás reflejando que Jesucristo es el Señor de tu vida? ¿Cómo estás reflejando en tu vida y en tu testimonio que estás sujeto a la autoridad, que estás bajo la autoridad de Cristo, que estás bajo el poder del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo? ¿Cuántos dicen amén? Eso es estar bajo autoridad. Eso es reconocer el poder y la autoridad de Dios en nuestra vida. La palabra Señor se utilizaba en el tiempo en el que fue escrito la Biblia, y la palabra Señor viene del griego Kyrios. Y la palabra Kyrios era una palabra que se utilizaba pura y exclusivamente para designar a Dios y a los césares. Los césares, los emperadores romanos, los césares que estaban bien locos de la cabeza, y ellos se autoadjudicaban el título de Dios. Entre ellos uno de los más locos de todos fue Diocleciano, uno de los más crueles perseguidores de la iglesia, que llevó a Juan a la isla de Patmos. El tipo un día se levantó, no sé qué habrá tomado, qué habrá comido, y dijo, yo soy el Dios de Diocleciano. Y exigió adoración, y como los cristianos solamente adoraban a Dios, lo empezaron a matar. A Juan, lo quisieron matar, no pudieron, lo metieron en una olla de aceite hirviendo, lo hirvieron, y pasó lo mismo que con Sadrach, Mesach y Abednego, no lo pudieron matar, lo mandaron a Patmos. Pero Juan no se quebró. Igual tenemos que hacer nosotros, no quebrarnos y decimos que Jesucristo es nuestro Señor. La palabra Señor, la palabra Kyrios en el griego significa amo, Señor, gobernante. ¿Cuántos dicen que Jesucristo es el Señor? ¿En cuántos de nosotros podemos ver que Jesucristo gobierna nuestra vida? ¿Jesucristo gobierna tu vida? Sí, ¿estás seguro? ¿Cuántos dicen eso? La palabra Kyrios también significa soberano sobre todo. Soberano sobre todo. ¿Sabe lo que es eso, no? Imagínense que usted vive en España, imagínense que usted vive en Inglaterra, imagínense que usted vive en Holanda, donde todavía quedan unas casas de reyes, ¿no? Y viene el rey, y cuando pasa el rey quedan todavía el rey. Delante del hombre. Y delante de Dios, ¿cómo estamos?
¿Cuántos dicen amén? ¿Jesucristo es el Señor? ¿Será que Jesucristo verdaderamente es el Señor del mundo? Qué tremendo, ¿no? Ahora, antes nosotros, hermanos, dice que el Señor nos rescató de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable. Dice que en la cruz del Calvario, Colosenses 2:14, Él despojó a los principados de las potestades, exhibiéndolos de Dios y avergonzándolos y manifestando su derrota, o sea, la derrota de ellos, y su triunfo y su gloria en la cruz del Calvario. Nos rescató de las tinieblas y nos llevó al reino de la luz admirable. Lo mismo dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, que somos el pueblo adquirido por Dios, un real sacerdocio, un linaje escogido, nación santa. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cuántos están en la luz? No están. La verdadera luz. ¿Cuántos dicen amén? Antes de venir a Cristo, ¿qué éramos? Éramos esclavos. ¿De quién? ¿Qué es un esclavo? No me digo un momentito. ¿Qué es un esclavo? No, un esclavo se lo sabe. ¿Pero por qué obedece? Un esclavo es una persona que obedece en contra de su propia voluntad, que está prisionero, sujeto a obedecer en contra de su voluntad los mandatos de su Señor. El Señor tiene derecho de propiedad. Si lo quiere matar, lo mata. Si lo quiere, puede hacer lo que se le da la regalada gana y nadie puede decir nada, porque tiene derecho de propiedad sobre esa vida. Ese derecho de propiedad lo tiene Satanás sobre nosotros. Pero dice, gloria a Dios, que ese acto de decreto que nos era contraria fue clavado en la cruz. Y Él despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Para qué? Para que podamos ser libres. El Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué es la verdad? ¿Usted conoce la palabra de Dios? Ese es el problema de la iglesia. No conoce la palabra, porque no lee la Biblia. Porque solamente quiere escuchar en la iglesia que va a tener plata, que va a tener coche, que va a tener una mujer linda, que Dios me dijo, como algunas profetas, que te va a dar un esposo, un hermano. Tiene su esposo, ¿no? Claro, como el medio negro, un día fresco, pero tenía su esposo. Pero no me importa, dice el Señor, dice la profeta. No está contenta porque el Señor dijo, ahí está todavía nuestro esposo, dijo. Entonces la gente va a buscar eso en la iglesia. Yo quiero una bicicleta, yo quiero la moto, yo quiero una novia, yo quiero esto, y ninguno quiere ser salvo. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué? Por ignorancia. La ignorancia nos lleva a la perdición. La ignorancia de las escrituras nos hace que nosotros tengamos que caminar totalmente erróneo. Hace, hermano, que nosotros caminemos en desobediencia. Cuando Saúl, escuche bien, había cometido el error y estaba esperando a Samuel antes de cometer este error, antes de salir de la batalla, estaba esperando a Samuel para venir a ofrecer sacrificio, obró alocadamente, fue y quiso ofrecer el sacrificio que le correspondía ofrecer al profeta. La ignorancia y la emoción lo llevó ¿a qué? A obrar alocadamente. La ignorancia en el pueblo de Dios, en la iglesia en este tiempo, hacen que vivan de la manera en la que están viviendo. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. A lo que a Dios le agrada dicen eso es legalismo. Y a lo que le agrada al diablo, esta es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Fíjense, hermano, qué loco que está el cristiano. Este es el evangelio que no le gusta escuchar a la gente, porque gracias a Dios acá podemos predicar la libertad. Y usted también tiene que vivir en la libertad, hermano, que le da la palabra de Dios. Porque conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Si vivimos atados con un montón de situaciones en la vida, en la familia, hermano, en la salud, si estamos atados es porque todavía no hemos conocido el poder libertador de Dios en nuestra vida. ¿Y por qué? Porque Dios no se ha dado a conocer. No, hermano, porque nosotros no nos queremos sujetar a
a la palabra. No queremos tener una vida bajo autoridad. No queremos permitirle a Jesús que sea el Señor de nuestras vidas. Jesús quiere ser el Señor de nuestras vidas. El esclavo, hermano, no tiene voluntad. En cambio, el siervo, habla la palabra de Dios de los siervos, que somos siervos de Dios. El siervo de Dios es una persona que sirve a su Señor por amor y en agradecimiento, hermano, a lo que ese Señor hizo por él. ¿Se acuerdan cuando habíamos tenido una enseñanza acerca de lo que era la redención? Cuando se producía esta palabra del término griego que era la apolutrosis, que cuando una persona, un señor, compraba un esclavo, ¿para qué? Pero para darle la libertad. Ese esclavo se quedaba sirviendo a su amo por amor y en agradecimiento, ¿a qué? A lo que él había hecho. ¿Por qué? Porque si ese esclavo en esa época, hermano, se le pagaba la libertad, se le daba carta de libertad y se iba, lo iban a agarrar de vuelta y lo iban a esclavizar otra vez. O sea que no le quedaba otra salida que quedarse al lado de aquel amo amoroso que le había regalado la libertad. ¿Cuánto dicen? Lo mismo pasa con el cristiano. Si nosotros somos siervos de Dios Altísimo, tenemos que estar continuamente tomados de la mano de aquel que nos hizo libres, porque cuando nos apartamos de Dios viene el diablo y te lleva para el cielo. ¿Pasa así o no pasa así? Yo lo veo con muchas personas, hermano, a veces estamos hablando. A veces por ahí la gente nos mira y dice, pero ¿por qué a veces la gente te critica? Porque nuestra vida es diferente a la de ellos. Cuando tu vida es diferente, estás manifestando, cuando tu testimonio de vida cambia, cuando la gente ve un testimonio diferente en ti, ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta que estamos sujetándonos, viviendo sujetos a la autoridad de Dios. Ahí podemos decir que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Y eso tiene que verse. En la vida del cristiano eso tiene que verse. Hermano, el siervo entonces es el que sirve voluntariamente, gloria a Dios, y se sujeta a su Señor en agradecimiento. Y sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu, según dice la profecía del libro del profeta Joel. Todos, hermanos, fuimos llamados para servir a Dios. Todos fuimos llamados para servir a Dios. Podría mencionar, hermana, una persona que estaba por venir ahí. Yo iba a la iglesia, pero iba hablando todo el tiempo que me dijeron que usted anda viajando. Pero no ando viajando, ando haciendo trámites, ando viajando todavía. Pero, porque yo quiero que usted me ore. ¿Por qué? No. Si usted no me habla, yo no venga. Y me miró como diciendo, usted no quiere que la gente. Yo quiero que la gente venga a la iglesia. Porque no me van a buscar a mí, que van a buscar a Dios. ¿Cuánto dice? Y se sujeta a la palabra de Dios, hermano. Y que confía en Dios porque Él es el que hace la obra, no el hombre. Todos tenemos en este tiempo que tener ese sentir de servir a Dios, hermano, con denuedo y con alegría, de buscarlo con insistencia. Porque al convertirnos su siervo y servirle con amor y en agradecimiento por lo que Él hizo, todas las bendiciones que están escritas en la Biblia van a venir sobre tu vida. Pero cuando nosotros nos apartamos y estamos en desobediencia, todo lo que dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 15 en adelante, también van a venir sobre tu vida. ¿Por qué? Por rebelde. La rebeldía produce destrucción. La rebeldía te destruye. La rebeldía, pregúntese a los chicos rebeldes. Y dale. ¿Y por qué? Porque son rebeldes. Pero cuando lo entienden, ya pasaron 4, 5, 6, 7, 8 años de su niñez cobrando por el banco. Dale por rebelde. ¿Cuántos años hace que estamos en el Señor y nos sigue dando el diablo y nos sigue dando? El diablo me da. Porque Dios le permite. ¿Y por qué Dios me hace Porque sos un rebelde. O sos una rebelde. Este es el tiempo, hermano, en el que tenemos que entender que el concepto de la autoridad es el concepto más sublime que viene directamente de parte de Dios y tenemos que entenderlo en su profundidad y en su plenitud. Solamente los que están siendo obedientes a Dios van a ser aquellos que van a estar enteramente bendecidos. Ahí vamos entendiendo. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 10. Pasamos a versículo más adelante que estábamos viendo recién. Fíjense. Evangelio según San Mateo, capítulo 10. Dice la palabra de Dios. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus impuros para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Llamó a los 12 y les dio autoridad para echar fuera demonios,
para sanar enfermos y para sanar, ¿qué? Toda dolencia. ¿Qué es esto, hermano? Esto es algo de tremendo. Anoche me reía porque estábamos con 3 siervos de Dios y me iba a sacar con 4, ¿no? Una cosa, éramos 5, quedaron 4. Y estábamos ahí hablando, ¿no? Y dice, no, pero esto es así. No, pero yo creo que es acá. Pero yo creo el otro. Yo creo lo que dice la palabra. Me dice, pero me dijeron que ustedes allá con los demonios. Sí que. Pero los demonios hablan. Sí. ¿Y usted le escucha? Y sí, sí está hablando. Yo hasta ahora no lo he visto nunca, ¿no? De un demonio con esta punta acá. Me habla, me escucha. Me dice, pero el diablo miente cuando está bajo la autoridad de Cristo, no puede mentir. Pero eso no es así, que empezaron a hacer que maneje todo medio teológico, ¿no? Aquí hay una cosa que es clara. La palabra de Dios dice que cada uno ministre conforme al don de la gracia de Dios. No hay otra vuelta que darle, porque es lo que dice la palabra. Y la palabra dice que tenemos autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos y para sanar a Dios. En el nombre de Dios. ¿Qué quiere decir? Llamó a los 12 y le dio autoridad para echar fuera demonios. ¿De quién está hablando? De demonios. Le dio autoridad para sanar dolencias. ¿De qué está hablando? ¿Qué es una dolencia? Una enfermedad del alma. Para sanar toda enfermedad física. Todo lo que afecta al ser humano está resumido en las 3 palabras. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que inclusive todo aquello, hermano, que a nosotros nos hace mal, nos ataca, nos causa daño y nos quiere destruir, aún aquello que se levanta en contra de nosotros está sujeto a la autoridad de Dios. El diablo será diablo, pero está sujeto a la autoridad de Dios. Tenemos que entender eso. Todo lo creado está criado y está puesto bajo el concepto de la autoridad. Todo está puesto bajo autoridad. Tenemos leyes. Está la ley de la gravedad, está la ley de tránsito, está la ley de... Acá tenemos una abogada. ¿Cuántas leyes hay? Ella que estudia el derecho romano. Todo está. Hay una ley para esto, hay una ley, la ley de la gravedad, la ley de esto, la ley... Todo hay una ley. ¿Qué quiere decir? Que está todo sujeto bajo autoridad. Todo está sujeto bajo autoridad. Por eso les digo que el principio de la autoridad, hermano, es uno de los más importantes. Y tenemos que entender, cuando no hay autoridad, ¿qué hay? Abogada. Cuando no hay autoridad, ¿qué hay? Anarquía. ¿Qué es la anarquía? Gobierno anárquico donde uno hace lo que se le da la regalada gana. Gobierno indolente de cualquiera. Del pueblo no hay ley, no hay gobierno. Es una anarquía, un caos total. Si no hay autoridad, hay anarquía. En el huerto del Edén estaba todo bajo autoridad. Dios delegó esa autoridad a Abraham. La creación estaba bajo esa autoridad. Él señoreaba. Mientras él estaba ejerciendo la autoridad que Dios le había delegado, estaba todo perfecto. Cuando él se salió de ese marco de autoridad, cayó la anarquía, la caída, y estamos pagando las consecuencias hasta el día de hoy, hasta que venga Cristo. Entonces, hermanos, la autoridad conserva el orden, la anarquía produce desorden. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dice que estaba la tierra desordenada. ¿Qué es un desorden? Una anarquía, algo anárquico, totalmente desordenado. ¿Cómo está tu vida ahora? ¿Te sientes que estás bajo la autoridad del Señor? Sí, yo estoy sujeta a la autoridad de Cristo. ¿Cómo está tu vida ahora? ¿Hay autoridad en tu vida de parte de Dios o hay anarquía? ¿Hay señorío de Cristo o hay libre albedrío? Hay libre albedrío. Pero ese libre albedrío nos tiene que guiar siempre, hermano, ¿a qué? A hacer la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. La autoridad que Dios delegó a Adán y la autoridad que Dios nos delegó a nosotros, hermano. Escuche bien.
es para que nosotros podamos tener una vida santa, sana, justa y piadosa. Es la autoridad que Dios nos dio para que nosotros obremos, para que nosotros actuemos en su nombre. Nosotros actuamos en este tiempo, si estamos verdaderamente sujetos a la autoridad de Dios, bajo lo de Dios, autoridad, y estamos dando testimonio, hermano, que somos poderosos. ¿Cuántos dicen? Esa es la autoridad, hermano, que Dios nos dio para luchar en su nombre. No como muchos hacen, ¿no? Ayer estábamos también hablando con estos pastores y por ahí en una oración medio que yo veníamos bien hasta que declaró y dijo, en la próxima vamos a tratar ese tema también. Pero no es esa autoridad, que pensamos que tenemos autoridad para no hacerlo payasar. Veo aquella camioneta y declaro esa camioneta. Jesucristo murió para que no tenga camioneta. Eso es una payasada. Jesucristo no murió para que tengamos una casa limpia. Jesucristo no murió para que tenga una esposa de ojos celestes. ¿Cuánto se me lo dio? Jesucristo murió para darnos vida inmensa, que tengamos salvación y vida eterna, que estemos sujetos. Él nos mostró su poderío para que entendamos, hermano, que ni la muerte ni el Hades pudieron contra Él, pero Él nos dio potestad. Toda potestad me dada en los cielos y en la tierra, dice Mateo capítulo 28, 19 en adelante, bueno, así, 18, 19, por ahí se explica el título. Toda potestad me dada en los cielos y en la tierra, hablando de la autoridad. Por eso los manda a ir y a ser discípulos a todas las naciones, enseñándoles a que vivan como el mismo diablo. ¿Dice eso la Biblia? No, enseñándoles a que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado, porque cuando yo hablo la palabra de Dios, que a muchos no les gusta, en esta palabra hay autoridad, y así se levanta el diablo, no tiene un solo argumento para rebatir la verdadera palabra de Dios. ¿Cuánto dicen? Me ha pasado en estos días en varios lugares, me han dicho, no, porque me dice, usted es un legalista. Dije, te picó, le digo, te picó, le digo. Y le buscan la vuelta y no pueden. El otro día vino un hermano acá y me dice, ¿usted qué sabiduría que tiene? Yo dije, ¿qué es este hombre? Hablamos la palabra de Dios lo que tiene autoridad, hermano. ¿Cuánto dice lo de Dios? El diablo viene y dice negro, y yo digo la palabra blanco es negro, blanco. ¿Quién es el que calla la boca? No puede, hermanos, arremeter en contra de la palabra de Dios. Esta es la autoridad que Dios nos ha delegado para que nosotros vayamos y hiciéramos discípulos, enseñándoles a que guarden todas las cosas que está acá. Jesucristo dice que no hablaba ni como los escribas, ni tampoco como los fariseos, y la gente quedaba maravillada de su doctrina porque hablaba como quien tenía autoridad. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Los fariseos le decían comilón, borracho, homosexual, le decían de todo. Jesucristo le decía hipócrita. Ciegos y guías de ciegos. Y los fariseos no podían. Antes se murió. No podían. Hace unos días, estaba mirando en internet ayer, un intendente Caco, no dice nada, ¿no? Sí, no dice nada. Del kirchnerismo, que se levantó y desafió a cualquier candidato de cualquier partido político, de cualquier localidad, a un debate público en donde quiera. El tipo seguro que puede su posición. No respondió ninguno, le faltó otro chucho. Si usted se le planteó el desafío a cualquiera a debatir en cualquier medio de televisión, en donde sea, el tipo se siente, debate contra todos los que vengan y no tiene problema. Quiere decir que es un hombre que está bien seguro de lo que está haciendo. Tiene una convicción firme de que viene haciendo las cosas bien, supuestamente. Eso le da una autoridad. Cuando nosotros hablamos la verdadera palabra de Dios, que estamos sujetos, no que la hablamos, sino que estamos sujetos a esta palabra nos da una autoridad que es totalmente irrefutable. Ni siquiera, hermanos, los más altos catedráticos que pueden poner freno. El día estaba con un pastor que era político y tuvimos una situación, ¿no? Y yo como siempre no me pastor. Dije, paz. Y viene el pastor y me dice, ¿qué felicito, che? ¿Cómo le pusiste? Nada, si yo le hice la escritura que está en la Biblia. Era una reunión de políticos, pero yo dije lo que estaba acá. Pues. Y como eso, primero, la palabra tiene autoridad, y segundo, que no conocen la palabra, no olvido que hacer, pero no callado. Gracias, Señor. Cuando usted tiene un problema, y usted tiene que escribir la palabra de Dios,
Porque cuando usted va con sus vanas filosofías humanas y terrenal, que es diabólica, dice la palabra de Dios, va a tener problemas. La gente no te va a creer, la gente no va a confiar y no va a pasar nada. Pero cuando nosotros pronunciamos y esbozamos la palabra de Dios y la lanzamos, hermanos, hacia el campo del enemigo, esta palabra causa estragos. Y dice que Jesucristo no andaba en una capa y espada a los pedazos ni con onda como David corriendo a los fariseos. Él solamente hablaba, dice que todos quedaban maravillados, porque hablaba como quien tenía autoridad. Porque ¿qué estaba hablando él? La voluntad de su Padre, lo que nosotros tenemos acá en la Biblia. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y esto es lo que usted tiene que usar para moldar su vida. Ayer me decía un hermano que también me gusta, más con hombres que saben mucho de la Biblia, ¿no? Que yo siempre le estoy buscando, no sé si soy suizo, le estoy buscando la vueltita, ¿no? Pero por ahí también a veces patillos interiores, pero bueno, tanto que levantarme y como que nadie viene a la costa, les aquí y sigo para adelante. Y este varón decía, no os conforméis a este siglo, porque estaba diciendo Jesús que iban a venir más siglos por delante. Está hablando, no sé qué hermano. No os conforméis. En el video quiere decir que no sabemos. No, en lo que viene, no, ahora no ponéis el modelo de formato del mundo para tu vida, sino que tu vida tiene que estar moldeada por la palabra de Dios, para que ahí se pueda ver, que Dios pueda ver que está sujeto a nuestra autoridad. Porque dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, capítulo 2, por lo tanto, habiendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, corred con paciencia la carrera que tenéis por delante, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, poniendo los ojos en la meta, el autor y el consumador de nuestra fe. Yo no conozco nada de eso. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Qué tremendo, ¿no? Eso significa estar bajo autoridad. Darnos cuenta que hay un montón que nos están mirando. Dice, grande nube de testigos, no está hablando de tu vecino. Está hablando de los testigos. Tenemos a Moisés, a Abraham, está Pablo, unos cuantos. Los ángeles de Dios nos están mirando, están viendo si somos dignos nosotros de caminar en este tiempo bajo la visión de los Espíritu. ¿Cuánto dice el Dios? Para nosotros aprendamos, hermanos, desde el principio de la autoridad. Nosotros tenemos una autoridad que Dios nos ha delegado. Dios ha dado autoridad a su iglesia. Eso quiere decir, hermanos, que no hay quien se pueda resistir. No hay quien se pueda resistir, hermanos, delante del Espíritu Santo de Dios. Vamos a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 10. Romanos 13, 1. Dice la palabra de Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Y las que hay por Dios han sido ¿qué? Establecidas. Todo, hermanos, está bajo autoridad. El mundo entero está bajo autoridad y es una autoridad delegada por Dios. Claro que estuvieron en la reunión de los pastores el otro día acá, vieron que por ahí empezaban a saltar chispas, ¿no? Y uno dice, porque Colombia es gordo, cara de sapo. Y Camau es... ¿No? ¿Se acuerdan? Estuvieron esa noche, ¿no? Yo dije, un momentito. Nosotros somos hijos de Dios, ¿qué estamos haciendo? Nuestro deber, ¿cuál es? Orar por los gobernantes y por los que están en eminencia. Según dice la Escritura, para que podamos vivir quieta y reposadamente. ¿Cuánto dice el deber de Dios? ¿Por qué está el mundo como está? Porque la iglesia, en lugar de orar por ellos, los critica y los juzga. ¿Cuánto dice el deber de Dios? Entonces me decían el otro día, pero vos te fuiste con Colombia y diciendo que estaba con Colombia, está comiendo con el otro. ¿Y cuál es el problema? Dice la gente del mundo que gana una mejor, ¿o no? Si gana Colombia, ¿qué pasa? Y si gana Camau, y seguimos bendecidos. ¿Cuál es el problema? ¿Va entendiendo? ¿Quién va a ganar? ¿El que quiera al hombre? No. Va a ganar lo más mejor, como el que determine Dios. El que determine Dios, aquel a cual Dios vea que
que va a tener un gobierno justo para el pueblo, bueno, a ese Dios va a poner. Y si lo pone y se equivoca, Dios lo va a sacar. Entonces, todo, hermanos, está sujeto bajo autoridad. El principio de la autoridad, hermanos, es el principio más grande por el cual se rige todo el universo. Claro. Y si no estamos, por gloria de Dios, bajo autoridad, hermanos, estamos en rebeldía. Ahora, no hay nadie, escuche bien, no hay absolutamente nadie que quiera ejercer la autoridad de Dios si primeramente Él no es sujeto. Nadie puede ejercer la autoridad de Dios si primero no está sujeto. Hay que entender este principio. Vamos allá a Mateo capítulo 28, versículo 29. Muchos por ahí dicen, ¿por qué? Y andan viviendo como el gran cochino. Y dicen, porque en el nombre de Jesús yo digo. ¿Sí vas a decir, pero de ella la contesta? Hay una diferencia muy grande. Para eso primero tenemos nosotros que mantenernos, hermanos, bajo autoridad. Estar sujetos a la autoridad de Dios, para que nosotros podamos también, a Dios, manifestar esa autoridad. ¿Me claro? Mateo capítulo 7, versículo 28. Pero nadie dice Mateo capítulo 7, versículo 28 y versículo 29. 7, 28 y 29. 7, 28 y 29. Dice la palabra de Dios. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Enseñaba como quien tiene autoridad. Ahora, ayer me estaba diciendo que el pastor de Buenos Aires, cuál era el tipo de enseñanza y cómo estaba enseñando y cómo estaba preparando su seminario de crecimiento, ¿no? Y yo le digo, es exactamente lo que estoy haciendo yo. Estoy trabajando de la misma manera, porque eso produce crecimiento en el pueblo. Ahora, yo me reía porque me dice un varón el otro día, vuelve la mala cabeza a todo, ¿verdad? Hablan todo igual. ¿Cómo te mandan a y esto no es bíblico y esto no tiene sustento bíblico y esto no es la ¿qué tal le hace a la gente? Porque dice no la palabra. Aparte usted le pasó a las hermanitas allá en el fondo, ¿no? Que cuando le dicen, digo esto, y usted dice, no, esto no tiene sustento como palabra, esto no es bíblico, esto no, eso no es la voluntad de Dios. Le discuten una, dos, y después ¿qué pasa con ellos? Sí, pero, ¿por qué se enojan? Porque no tienen argumentos, hermanos, para rebatir la verdadera palabra de Dios, que es lo que tienen que ver. No tienen argumentos. Al no tener argumentos, se enojan. Y ustedes son unos escándalos, y se va. ¿Quién está enojado? Está mal, que se fue. Ahora, ¿pasa o no pasa? ¿Y por qué pasa? Porque enseñamos con la autoridad. ¿Y quién es la autoridad? De Dios. ¿Qué hacemos nosotros? La administramos. Pero no, hermano, no hay nadie que pueda venir a rebatir. Una vuelta fui a un lugar con mi esposa y los que vinieron con la doctrina de ser niña Ambrana, ¿no? Unos casés y unos libros que tenían ahí del Espíritu Santo, que tantas cosas locas, ¿no? Y estuvimos un rato, escuchamos los casés, todo. Digo, mira hermano, ¿qué está haciendo mañana? Yo le decía una sola cosa. ¿Qué dice lo que saqué la Biblia? Mira lo que hizo acá. Dos versículos de la hora de doctrina que me estaba transmitiendo, ¿no? Y quedó ahí media enojada. Porque, no importa, pero yo igual le creo muy bien. Está bien, si se quiere avisar, no son suyas, pero ¿cómo le va a estar creyendo a alguien que nosotros ya a través de la palabra, con dos versículos, los acabamos de decir? Una doctrina, un movimiento que con dos versículos de la Biblia lo desenmascaramos en esto.
Y la gente dice, no, yo sigo igual. ¿Quieres rebeldía? No querés sujetarse, hermano, a la autoridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, es lo que sustenta todas las cosas. Y por la palabra de Dios, todo lo que no se ve fue hecho. Y todo lo que se ve fue desarrollado. El mundo espiritual y el mundo material y físico fueron creados por la palabra de Dios. Fíjense, hermano, lo poderoso que es la palabra de Dios. Ahora, esa autoridad de la palabra era la autoridad que tenía Jesús. La palabra autoridad es una palabra que se deriva de un término griego que lo he visto varias veces, es exousia. La palabra exousia quiere decir fuerza, capacidad, potencia o poder. O sea, Jesús cuando hablaba, su palabra tenía fuerza, tenía capacidad, tenía potencia y tenía ¿qué? Poder. Hablaba la palabra y lo mandaba a todo el infierno. Les decía, hermano, los confrontaba. Y nadie le podía decir absolutamente nada. No había argumentos. Muy diferente a lo que pasa hoy, que cuando nosotros queremos defender las cosas de Dios, lo hacemos con nuestros propios argumentos. Dice la palabra de Dios, apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 7, dice que no tenemos lucha con Dios, que nuestra lucha justamente no es contra carne ni sangre, sino que dice que la palabra de Dios, hermano, es poderosa. ¿Para qué? Para derribar argumentos, altivez, para la destrucción de fortaleza. Fíjese qué poderosa que es la palabra de Dios. Fíjese, hermano, nosotros le tiramos la palabra y el diablo chifla. Es como si cae una bomba de neutrones. Pero cuando es la verdadera palabra, no cuando la torcemos. Cuando la empezamos a torcer no produce nada. Porque nosotros, hermanos, a través de torcer la palabra de Dios, la debilitamos y hacemos que la palabra de Dios se vuelva infructuosa. Aprendamos en este tiempo, hermanos, a tener ese poder y esa autoridad a través de la palabra, y cuando hablamos vamos a ser escuchados. A muchos no les va a gustar, pero vamos a ser escuchados y no te van a poder rebatir, porque la palabra de Dios es irrebatible. Vamos a ir al capítulo 19 del Evangelio según San Juan. A través de la palabra, hermanos, de Dios, el Espíritu Santo hace su obra de convicción. A través de la palabra, el Espíritu Santo convence a las personas. San Juan capítulo 19, versículo 10. Entonces le dijo a Pilatos, este es el interrogatorio de Pilato a Jesús, antes de la crucifixión. Entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y autoridad para soltarte? Versículo 11, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Gloria a Dios, está haciendo la referencia, hermano, gloria a Dios, de que el único que tiene verdadera autoridad es aquel al que se la ha delegado Dios. Después usted va a poder ver en su casa Daniel capítulo 4, él nos habla de la locura de Nabucodonosor, en donde Daniel dice que Dios es el que pone reyes y el que quita reyes. Y Nabucodonosor, después de estar 7 años loquito como una bestia comiendo hierba del campo, reconoció que Dios era sempiterno y soberano. Es tremendo, no le costó, pero reconoció. ¿Y qué es usted, no? Que rey altivo, pero tuvo que reconocer que Dios era soberano. ¿Dónde está Nabucodonosor? Dice la palabra de Dios, falta de lectura. Dice la palabra de Dios que en Hades Nabucodonosor iba a ser recibido por todos aquellos que Dios no había mandado. Dice que, a pesar de reconocer la autoridad de Dios, no se mandó. La reconoció, pero no lo reconoció. Tenía la Biblia que va a ver ahí, pero Dios en Ezequiel, donde dice que las almas que estaban, o sea, todo lo que él decapitó, mató y asesinó, lo estaban esperando en el Hades, en el mismo infierno. ¿Para qué? Para vengarse de ellos. Todos envueltos en el fuego del infierno, la eternidad del infierno. Hay muchos hermanos que dicen, sí, Dios tiene autoridad, sí, pero dice su claro, ojo, mire lo que le pasó a la Biblia. No es la Biblia, está en la Biblia. Se quita el techo.
Isaías capítulo 14. No se equivoquen. Isaías capítulo 14. Ahí está. Isaías 14. Ahora, entonces, esta autoridad, hermano, gloria a Dios, en Jesús actuó, pero simplemente ¿saben por qué, hermano? Porque Él estaba bajo autoridad. Mucha gente se sorprende, hermano, con las cosas que pasaron. Un hermano vino una vez acá la primera vez y salió, ¿no? Y fue allá por alguna seca. Fui a una iglesia allá, y vos sabés que pasaba esto, pasaba aquí, sabés que yo allá. Ah, si lo conocemos, sabemos quién es. Cuando hablan de los días en un lugar, ¿no? Y estaban escuchando la radio. Sí, dice, pero nadie lo quiere, este tipo, porque era así, condenado. Y así. Después que habló todo, no le digo con mi esposa, le digo, ¿qué? ¡Ay, qué buen pastor! Dice, y yo digo, ¿qué pasa? No, pero un buen pastor, ¿eh? El único problema es su lengua. Tiene una lengua media torcidita, pero ahorita con la palabra de Dios. Además que le gusta que le digan la verdad. La palabra de Dios te confronta con la verdad. Y cuando nosotros hablamos la verdad, la gente se queda y se enoja porque no la puede rebatir. Es diferente, hermano, a la palabra de un médico, a la palabra de un filósofo, a la palabra de un político, que le podemos buscar la vuelta y la podemos rebatir. Y le podemos encontrar la quinta pata al gato. Acá no le podemos encontrar porque la palabra de Dios no tiene patas. Es directa. Es una espada, no tiene patas, es una espada de dos filos que penetra, te quebranta, te hace ver cuál es tu condición y te dice que tienes que arrepentirte, convertirte de todo corazón y comenzar a ser obediente a Dios. ¿Cuántos dicen obediente? Eso es lo que dice la palabra de Dios en este tiempo, hermano. Nosotros tenemos que entender que para tener la autoridad espiritual tenemos que estar sujetos. Tenemos que estar sujetos. Hoy hay gente que anda buscando demonios, anda hablando, y los enfermos se sanan, y esto, y todo mentira. No tienen autoridad de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no están sujetos. Yo siempre digo a las hermanas cuando empezaron a congregar acá con las hermanas, y yo les dije, ¿cuánto tiempo? En 2 meses te van a estar echando fuego hasta por las orejas, pero tenés que así. Y le hiciste y te pasó. ¿Dios respalda? ¿Por qué no pasa, no hay señales en las otras iglesias, hermano? ¿Por qué Dios no liberta? ¿Por qué Dios no sana? Porque no están sujetos a la autoridad de Dios. Quieren ejercer una autoridad sobre la cual ellos no están fundamentados, o sea, no tienen fundamento sólido porque no están sujetos. Imagínense que venga un loco acá y diga, yo soy policía, pero no pertenece a la fuerza, no está en ninguna comisaría, no estuvo en la escuela, ni nada. Se puso un coche y dijo, soy policía, y a mí me tienen que respetar. ¿Quién no me respeta? Nadie. ¿Por qué? Porque no depende, no pertenece a ninguna institución. ¿Cómo, hermano, el diablo va a temblar cuando nos ve a nosotros si nosotros somos igual que él? Cuando no estamos sujetos a la autoridad de Dios, cuando no dependemos de Dios. ¿Me entendiendo? ¿Cuál es el problema? Que a veces muchos cantan por eso. Yo declaro, y otros cancelan, otros le ponen candado, lo abren, lo cierran, lo atan. ¿Y por qué no pasa nada? No puede pasar nada, hermano, porque para que nosotros podamos usar la autoridad de Dios, tenemos que estar sujetos. Jesucristo tenía autoridad, pero él estuvo sujeto hasta el último momento a la autoridad de su Padre. Dijo, si pido 12 legiones de ángeles me sacan de acá, pero Señor, que sea tu voluntad, no la mía. ¿Cuántas veces dice eso? ¿O cuántas veces dice, sí, yo hago? ¿Total? ¿Amén? Si no estamos, hermanos, bajo autoridad, estamos en rebeldía. La terminamos, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 19-24, dice, gloria a Dios, que la rebeldía es como la obstinación, es como el pecado de idolatría, de adivinación, de superstición, de las cochinadas más grandes. Dios aborrece, hermanos, al rebelde. Dios aborrece al rebelde. Yo conozco hermanos que tienen talentos, que tienen dones, pero hermanos son tan rebeldes con el Señor que hace años que están dando vueltas sobre lo mismo y no tienen un crecimiento, no alcanzan una madurez, no alcanzan una estabilidad espiritual. ¿Por qué? Porque son rebeldes. Hermanos, los rebeldes no van a ser prosperados. Los rebeldes nada van, por Dios, a alcanzar de parte de Dios. Hermanos, si el reino de Dios queremos que esté emplazado en nuestros corazones, tenemos que estar bajo autoridad. Tenemos que estar bajo autoridad.
No estamos bajo autoridad, hermano, estamos fritos. Nosotros tenemos que supervisar nuestra vida a la autoridad de Dios. Sabemos lo que a Dios le agrada, pero también tenemos bien claro a lo que a Dios no le agrada. Pero también sabemos lo que a nuestra carne le gusta. Hermanos, queda muy poco tiempo. Menos de lo que nosotros nos imaginamos. Así que tengan mucho cuidado. La salvación no es para todos. Hoy se predica, todos somos humanos. La salvación no es para todos. Porque si no, Jesucristo me hubiera dicho que angosto, estrecho y dificultoso es el camino que lleva a la vida, pero espacioso y deleitoso el camino que lleva a la perdición. El camino angosto y el camino ancho. Por un camino angosto, ¿cuántos entran? Poquito. En el camino ancho, ¿cuántos van? ¿Cuántos son los que se salvan? Pocos. Obedientes. Empiece a ser obediente. Si tenemos que negarnos a nosotros mismos, y si tenemos que renunciar, hermanos, a algunas cosas, hágalo. No puede, porque la salvación se pierde. Nos ponemos de pie un segundito, oramos a Dios, bendición. Damos gracias a Dios por esta noche, gloria a Dios. Oramos a Dios, damos gracias, pedimos que nos bendiga.